La voz de la AMPA. La voz de la AMPA. Sí, muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de La Voz de la AMPA, ese segmento que ustedes tanto esperan cada jueves a través de esta plataforma que nos presta Voz para el Cambio, esta plataforma desde hace ya 7 años me parece, que estamos aquí para brindarles a ustedes la actualidad del sector agropecuario y de los gremios agropecuarios. La Voz de la AMPA. Como siempre, agradecerles por seguirnos a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitter y a través de todas las plataformas digitales. AMPA RD. Síganos ahí, que estamos para ustedes con un contenido diverso del sector agropecuario y los gremios. Bien, vamos a comenzar enseguida con el día de ayer. Se conmemoró, recordamos todos los dominicanos, el ajusticiamiento de el tirano Rafael Leónidas Trujillo, aquel 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado camino a su casa de San Cristóbal, el tirano. Ese que durara 30 largos años. Y mantuviera al país bajo una dictadura férrea. En cuanto a injusticias, ahí en esa tiranía se vio toda, y es importante recordar siempre este día para que a nuestros jóvenes, a nosotros como jóvenes aún, no se nos olvide por lo que pasó este pueblo hace más de 60 años, y que no se repita, nunca más vuelva a verse nuestro país coartado de las libertades, todo tipo de libertades. Sería bueno que conociéramos, viendo los documentales, recordáramos para que no se nos olvide nunca esa dictadura y por lo que el pueblo dominicano pasó desde el 1930 a 1961, cuando héroes, porque son héroes los que decidieron y dijeron hasta aquí, no más, este pueblo no merece seguir con este yugo, con este hombre quitándonos todo, le quitaba la tierra a los dominicanos. Usted se imagina que no vivir, pongámonos un momento, imaginándonos que no pudiéramos expresarnos, así como nos podemos expresar, por ejemplo, por este medio, por las redes sociales, una cosa inconcebible, pero gracias a la democracia y a esos hombres valientes que decidieron terminar con esa férrea dictadura. Y por supuesto, aquí quisimos recordar el día de ayer, que se le llamó hace algunos años ya el Día de la Libertad. 30 de mayo, Día de la Libertad Dominicana.
Bueno, vamos a empezar inmediatamente con un video que les traigo de, atención, nuestro coordinador estrella, de ese video. Señores, siguen en alza los productos de primera necesidad, pese a un informe del Ministerio de Economía de que habían aumentado, de que la economía había aumentado y demás, y de que bueno, se habían estabilizado los precios, pero no es así. Vamos a ver en este mercado, en este video, lo que dijeron estos ciudadanos en el mercado, y luego comentamos. Adelante. Central hablan de la estabilización de la inflación, la situación económica y las alzas de los precios en mercados populares del Gran Santo Domingo representan una de las principales preocupaciones de compradores y comerciantes. Nuestra compañera Ana Paula González nos tiene los detalles en directo desde la Feria Ganadera. Adelante. Así es, pese a las cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial de la Pobreza Monetaria, las cuales señalan que la tasa de pobreza general del país para 2022 fue de 27.7%, disminuyó en 3 puntos porcentuales respecto a 2021. Residentes del Gran Santo Domingo que asistían la mañana de este lunes a mercados populares aseguran no estar de acuerdo con estas declaraciones, puesto que la pobreza ante sus ojos aumenta cada vez más. Eso es en los ricos, pero para los pobres estamos más pobres. Estamos más pobres, ¿por qué? Porque tú vas a comprar un guineo verde por 6 pesos. Comerciantes de mercados como Herrera y la Feria Ganadera coinciden con residentes, ya que aseguran se han visto incluso en la obligación de subir precios en productos. Yautía, carísima, el ñame, la uyama a 50 pesos una libra, uno estando en la obligación de venderla, porque si la compramos 40 o 45 tenemos que venderla a esos precios. Y yo entiendo que es demasiado alto el costo. Compradores entrevistados dicen el alza de la pobreza se debe a la falta de empleos que hay en el país. No obstante, el Ministerio de Economía, por su parte, aseguró el pasado 26 de mayo que la reducción de la pobreza se debe en gran parte al aumento de plazas en la actualidad. No hay mucha fuente de empleos. Por lo tanto, no puede haber un avance. El ministro de Economía enfatizó que la mejora del ingreso laboral es el factor determinante para la reducción de la pobreza monetaria. Sin embargo, residentes del Gran Santo Domingo aseguran que con el salario mínimo no se puede costear los gastos del hogar. Bueno, entonces yo le invito al ministro que pase por aquí, por los mercados, aquí en la Feria Ganadera, en Los Minas, en Herrera, en el Mercado Nuevo, que pase por aquí, que aquí que se ve la realidad, no en la clase quizá donde él compra. Según la encuesta Mark Penn, analizada por Bernardo Vega, la situación económica personal en el país ha empeorado un 53% según los encuestados, mientras que un 31% considera que ha mejorado. Pese a que el boletín oficial emitido por la entidad dice que más de 129,000 dominicanos han logrado salir de la pobreza incrementando sus ingresos para tener mejor calidad de vida. Es todo lo que tengo. Sí, ahí estuvimos viendo cómo se expresan los ciudadanos cuando van a comprar, desesperados. Señores, los precios siguen iguales o más caros. Así es. Siguen igual o más caro, porque es que no sé de dónde sacan esas cifras nuestras autoridades, de verdad que no se sabe. Y, por ejemplo, ahí ustedes vieron como un ciudadano le dice al ministro de Economía, cuando le preguntan qué piensa sobre esas cifras, y bueno, él le dice, bueno, que venga a comprar aquí, que una auyama, la libra de auyama, señores, 50 pesos. Increíble. 50 pesos la libra de auyama. Y no solo eso, ese vegetal que lo mínimo, lo más que uno daba, y eso es en los mercados. Yo no me quiero imaginar lo que son en los colmados y lo que son en los supermercados. Bueno, en los supermercados sí sabemos porque la gran mayoría vamos a los supermercados, pero señores, esto no está fácil. Es
como dice ese ciudadano, una libra de auyama increíble. Entonces, si no lo pueden, si no lo venden así, entonces no lo pueden vender porque ellos, al comerciante le sale caro también. Entonces, no, ni hablar de los plátanos, ni hablar, bueno, esto no se sabe dónde vaya a parar, como dicen. Entonces, tenemos las amas de casa, lo que cocinamos, el día a día, tenemos que hacer rejuego porque en lo que antes se nos iba, 6,000, 7,000 pesos, en mi caso que le digo, ahora hay que buscar 10,000 pesos y cuidado, y eso yo siendo, ya usted sabe, moderado, porque es una cosa increíble, fácilmente en la compra de un mes se le van 15,000 y hasta 20,000 pesos, pero imagínese una persona que gana el sueldo mínimo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se está haciendo? El sueldo mínimo, 21,000 pesos. Me corrigen si no es así. Me parece que sí, que son 21,000 pesos el sueldo mínimo. ¿Cómo se hace? Si también tiene que sacar de ahí para las cosas de los muchachos del colegio, para las cosas para las cosas de la luz, el agua, el teléfono, el internet, porque todo eso es una necesidad, hay que pagarlo. Entonces, bueno, aquí estamos, como decimos, como hemos dicho siempre a través de la voz de la AMPA, aquí estamos sobreviviendo los dominicanos, definitivamente. Y bueno, vimos anteriormente la campaña que aquí llegamos a comentar de Proconsumidor, comparando los precios con los de Estados Unidos, pero qué manía, Dios mío, qué manía. Y mientras tanto, señores, la FAO dice que el hambre creció un 30% en América Latina y el Caribe desde el 2019, señor. El número de personas que padecen hambre en América Latina y el Caribe aumentó un 30% desde el 2019, debido a aspectos como la pandemia, la crisis mundial, la crisis climática, la guerra ucraniana, todo eso lo sabemos. Así lo indica en una entrevista el subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Mario Lupkin, quien asegura que hay más de 56 millones de personas en una situación de hambre, señores, de hambre, un 30% más que las 43 millones que había en el 2019. La inflación está acabando con los que menos pueden, señores. Porque si en nuestro país recientemente vimos que la gente está dejando de comer una y dos veces, incluso que come una sola vez al día, imagínese usted, se está pasando hambre, aunque suene duro, aunque suene cruel. ¿Qué dice la FAO? ¿Qué recomienda? Bueno, proteger a los productores. Durante la charla, el director de la FAO dice, el representante de la FAO resaltó que la cuestión climática cada vez está pesando más. En las ocasiones en la región y en Europa se dan combinaciones dramáticas de sequías e inundaciones, como vimos recientemente que ahora que estamos saliendo un poquito de la sequía aquí en nuestro país. Por lo que aboga por proteger a los productores, señores. El encarecimiento de los precios surge a partir de la destrucción completa de plantaciones, pero también es la afectación tremenda de los pequeños productores de la agricultura familiar. Entonces, es un doble efecto. Por ello hay que prevenir lo previsible y mitigar lo mitigable para preparar a los pequeños productores y a la agricultura familiar de un escenario que puede afectar terriblemente una situación para que los gobiernos y las instituciones internacionales tienen que prepararse para ayudar económicamente. Señores, lo que aquí siempre hemos dicho y hemos estado solicitando siempre, apoyo al productor, no, pero aquí no.
Aquí es todo lo contrario. Aquí se aplasta al productor. Aquí los productores están en quiebra. Todos. Aquí se está importando a diestra y siniestra y eso no. Y entonces quienes más se afectan son los pequeños y medianos productores. Miren, como la FAO lo dice, que eso es una de las medidas que podemos asumir para afrontar esa posible hambruna. Se habla de una hambruna que viene por ahí, señores. No quisiéramos ver nuestro país que haya desabastecimiento porque nuestros productores no tuvieron el suficiente apoyo y no pudieron sembrar lo suficiente y que este país se vea desabastecido. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? Yo no me lo imagino. Entonces, ojalá que desde que nuestras autoridades, desde el Ministerio de Agricultura, el mismo gobierno, vaya en auxilio de los productores, de los pequeños y medianos productores, porque vemos como recientemente, por ejemplo, en Rancho Arriba, los productores de ajíes morrones tuvieron que tirar sus ajíes, por Dios, su cosecha, porque se le estaba dañando. Entonces, así dañados no los pueden vender. Entonces, se le daña porque el precio se dispara y ellos no lo pueden vender, porque las importaciones los arropa su cosecha. Entonces no es posible. Así mismo los productores de papa, los productores de cebolla, los productores de cebolla, en breve le tengo una nota que salió por ahí, el ministro mandándole un mensaje. Dios mío, cuántas cosas. Y bueno, en otro orden, la autosuficiencia productiva de cerdo se reduce a la mitad, señores. Vamos a recordar que el jueves pasado tuvimos al doctor Félix Flores, el presidente del Colbet, aquí como invitado, que nos dio una interesantísima entrevista y nos explicó a grosso modo cómo está la situación en ganadería y específicamente con el asunto de la PPA. Señores, la PPA es endémica ya. La PPA, le estoy hablando de la peste porcina africana de los cerdos, que recordamos que entró por la frontera y ya se ha visto descontrolada. Y bueno, la situación actual de los cerdos, los datos indican que las importaciones de carne de cerdo ganan cada año más espacio en el mercado dominicano. Y en el 2019 estas representaron un 65.4 millones de dólares, mientras que en el 2022 alcanzaron la gigantesca suma de 228.7 millones de dólares. Señores, ha aumentado muchísimo la importación de carne de cerdo y se están yendo a la quiebra también nuestros productores de cerdo. Y son alarmantes estos datos de importaciones. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2023 indican estos datos que la República Dominicana es el sexto mayor destino de las exportaciones de carne de cerdo desde los Estados Unidos y registrando solamente 37 millones de libras. Esto es de 132% más que en el trimestre del año 2022. Señores, alarmante lo que está pasando con nuestros productores de cerdo. Y a propósito de eso, me encontré con esta nota de el Colbet precisamente, y ellos dicen que ellos le están pidiendo a Luis Abinader, al presidente Abinader, detener la importación del ensayo vacunal traído desde Vietnam por muerte de cientos de cerdos. Ay, señores. Señores, de eso nos conversaba el doctor Félix Flores el jueves pasado, de que al Ministerio de Agricultura, al ministro y al mismo presidente se le ha dicho
mediante comunicaciones, mediante ruedas de prensa, de que no dejen entrar esa vacuna, de que no traigan esa vacuna. Y es que dice el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, pidieron al presidente Luis Abinader que ordene de inmediato al Ministerio de Agricultura de urgente suspender la importación y aplicación a la población porcina dominicana, señores, de un candidato vacunal o experimento de vacuna traído desde Vietnam con la intención de combatir la peste porcina, señores, africana. Increíble, en una carta abierta dirigida al primer mandatario y suscrita por el Colbet y la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Casa de Altos Estudios, denunciaron que el Ministerio de Agricultura dispuso de manera unilateral la importación de un biológico o candidato vacunal sin previa consulta a la Dirección de Ganadería y su Dirección de Sanidad Animal, Colegio Veterinario, con las academias encabezadas por la FCAB, UAS, ni a los productores porcinos. A nadie han pedido asesoría. Ellos quieren traerla a capa y espada, ese biológico. La misiva del presidente fue leída este miércoles en rueda de prensa encabezada por el presidente del Colbet, doctor Félix Flores, y la doctora Raiza Reyes, docente y directora del Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Zootécnicas, doctora de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinaria. También participaron directivos y miembros del gremio profesional. Ellos afirman que la importación de este candidato vacunal en fase de experimento, oigan bien, fue dispuesto por Agricultura en absoluta violación de las normas y protocolos nacionales e internacionales establecidos sin consultar ni siquiera las instancias oficiales competentes para su entrada al país, señores. Este biológico del tipo virus atenuado no ha sido acreditado por ningún organismo internacional competente como candidato vacunal con capacidad para garantizar su seguridad. Entonces, ellos dicen que fue aplicado el 22 de junio último a porcinos de la provincia de Vietnam, donde provocó la muerte de cientos de cerdos, señores. Eso es un invento. Ojalá que el presidente hale a capítulo al Ministerio de Agricultura, porque si no le hace caso ni siquiera a la Dirección General de Ganadería, a la Dirección de Ganadería y a los veterinarios del Colbet, que son los que saben y que están día a día ahí con los productores de cerdo, bueno, y entonces ¿en qué manos estamos? No se sabe, señores, no se sabe. Vamos a estar dándole seguimiento a esa noticia también. Y bueno, como les comentaba, los comerciantes de cebolla denuncian que el gobierno no les paga la deuda de 205 millones que les adeuda. Señores, los productores de cebolla están con el grito al cielo. Los productores y comerciantes de cebolla de Nizao, Palenque, Juan Barón y Asco, hemos estado viendo estas denuncias. ¿Desde cuándo? Tenemos yo creo que más de 2 semanas viendo a los productores de cebolla quejarse de que el ministro de Agricultura no le pague esos chelitos que le debe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estas autoridades del sector agropecuario? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque están a todas luces manga por hombro. A todas luces están manga por hombro. Entonces los productores de cebolla, ellos dicen que el ministerio bajo acuerdo les debe 205 millones de pesos por la compra de 2.005 quintales de cebolla, señores. Y en una reunión que sostuvieron con las autoridades del Ministerio de Agricultura, se les informó que ese proceso se maneja en el Palacio Nacional
Ustedes están escuchando. Hay que reírse. Hay que reírse porque estas autoridades nuestras de agricultura, cuando no tienen nada que decir, nada concreto que decir, y es mejor porque para que digan una pachotada, bueno, que digan una mentira. Oigan con lo que les salta a los productores de cebolla desde el Ministerio de Agricultura, que eso está en manos del Palacio Nacional. Bueno, pues entonces ojalá que el presidente Abinader le responda a los productores de cebolla en esta ocasión. De acuerdo con el representante de la organización de productores, Luis González, el gobierno se comprometió a pagar en enero pasado. Explicó que el gobierno suscribió un acuerdo mediante el ministro de Agricultura con los productores y comerciantes para poner en marcha un subsidio o compensación que sería entregado a los comerciantes, pero que esto aún no se ha cumplido. Los cebolleros, los productores de cebolla dicen que eso no se ha cumplido. Entonces, ¿qué hacemos, don Limber Cruz? ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? Entonces, mientras tanto, miren aquí, mientras tanto, el ministro de Agricultura, él insiste que no le debe un centavo a los productores de cebolla. Así de sencillo. Esto se lo dijo a la prensa en un acto que él sostuvo ahí anunciando la Feria del Mango. Y dice que él insistió en que el gobierno no tiene ningún acuerdo con los productores de cebolla ni tampoco le debe un solo centavo. Asimismo, sostuvo que el acuerdo consistía en que el Ministerio de Agricultura no permitía la importación de cebolla mientras exista la producción local, y eso lo han cumplido al pie de la letra. En la nota está, entre comillas, porque los productores de cebolla dicen que eso no se ha cumplido para nada, que se sigue importando cebollas igualito. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Y yo estoy por creerle a los productores de cebolla porque yo los vi sentados en el Ministerio de Agricultura firmando un acuerdo. Ahora que en la palabra de ellos contra la del ministro y la palabra del ministro contra la de ellos, entonces vamos a ver. Ojalá que se pongan de acuerdo, porque el ministro dice que los productores de cebolla no pueden decir que él les debe porque no existe nada firmado, ni ha habido ninguna deuda. Nosotros tenemos que ver si traemos aquí a la voz de la AMPA. Vamos a ver para el próximo jueves, aunque me parece que el próximo jueves es día de fiesta, Corpus Christi, pero vamos a ver, se hace de manera vital traer un productor de cebolla de la zona, de allá de Palenque, de Nizao, de esa zona. Nosotros tenemos un contacto allá y me parece que sí, que vamos a tener que traerlo para que nos explique bien qué es en realidad lo que está pasando entre los productores de cebolla y el Ministerio de Agricultura. Porque no es posible que desde hace más de 2 semanas, me parece, varios días ya, se estén pasando la bola unos con otros. Entonces, eso no es posible. Mientras tanto, los productores de cebolla se ven desesperados. Ellos fueron al Ministerio de Agricultura y salieron con las manos vacías. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pequeños y medianos productores? Que se vayan a la quiebra y ya. Y el gobierno que siga importando. No es posible. Entonces, ojalá que podamos contactar a un productor de cebolla para que nos explique bien, extendidamente, si nos pueden traer el acuerdo para enseñarlo aquí, que ellos firmaron, ellos lo tienen, los productores de cebolla, el acuerdo, y que nos lo enseñe para nosotros enseñárselo a ustedes, amigos televidentes. Entonces, caramba, porque no es posible que ante la prensa el ministro diga una cosa y a los productores de cebolla les diga otra.
porque a todas luces ellos le están manteniendo esperanza cada vez que van al Ministerio de Agricultura. Entonces, eso da pena, el viacrucis. El viacrucis, ese es el término que me surge, esa es la palabra que me surge. El viacrucis que están pasando nuestros productores nacionales. Qué lástima, qué lástima. Ojalá que esto se solucione pronto, porque eso a nadie beneficia y nos perjudica. No beneficia a nadie, al contrario, nos perjudica como ciudadanos, porque nosotros a la corta o a la larga somos los que luego compramos los productos a precio elevado. Vamos a una pausa y en breve regresamos con un invitado de lujo, señores. Tenemos en breve al ingeniero Gabriel Peña. Él es el presidente de Amprofor y de la Cámara Forestal Dominicana. No le cambien, que en breve regresamos a conversar con el ingeniero Gabriel Peña. Agrónomo soy, agrónomo soy. Agrónomo soy, agrónomo soy. De regreso aquí a La Voz de la AMPA. Esta vez tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Gabriel Peña. Él es el presidente de Amprofor y también el presidente de la Cámara Forestal Dominicana. Es así, ingeniero, ¿verdad? Así es, para servirles. Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos y ustedes desde Amprofor, pero también desde la Cámara Forestal Dominicana están haciendo un excelentísimo trabajo y vamos a comenzar diciendo la diferencia entre estas dos instituciones, entidades. Bienvenido, don Gabriel. Bien, bueno, la Asociación Nacional de Profesionales Forestales, Amprofor, es la que agrupa a los profesionales del área forestal y de las ciencias afines, las carreras afines en el territorio nacional. Nosotros como Amprofor somos el grupo de profesionales que trabaja con los recursos naturales, forestales principalmente, pero en el contexto general con los recursos naturales. La Cámara Forestal Dominicana es una institución, una ONG, que agrupa a empresarios y profesionales del sector forestal. En la Cámara Forestal Dominicana, nosotros como gremio formamos parte, por eso en esta ocasión yo presido la Cámara Forestal Dominicana, porque como presidente de Amprofor fui electo entonces en la última asamblea como presidente de la Cámara Forestal Dominicana. En la Cámara Forestal Dominicana hay, como te decía, empresarios de todos los niveles de lo que tiene que ver con el tema forestal. Tenemos desde la gente que recolecta las semillas para la producción de las plántulas, la gente que hace la producción de las plántulas en los en los viveros, los que las siembran, los que las cultivan y los que más adelante entonces, cuando llega el momento de aprovecharla, pues aprovechan la producción forestal. Y luego también están los que utilizan ese recurso como un insumo. Por ejemplo, los ebanistas. También tenemos asociaciones de industriales
que forman parte de la Cámara Forestal Dominicana, y también hay ebanistas que son los que al final terminan dándole un uso más directo a uno de los productos que generan los empresarios que forman parte de nuestra institución, que es la madera, porque no, en la parte forestal hay un error que la mayoría de la gente tiene, que cree que la parte forestal es solamente corte y aprovechamiento de madera, y no es así. Hay otros productos y subproductos que se generan de la actividad forestal, que no es solamente el aprovechamiento de madera. Ustedes desde la Cámara Forestal Dominicana, ¿verdad? Cámara Forestal Dominicana, están teniendo muy en boga ahora lo que es el manejo forestal sostenible. Este término que está tan en boga y muy importante para en términos de medioambiental. Cuéntenos de qué va esto. Bueno, el manejo forestal sostenible no es algo nuevo. Es una técnica que se ha implementado desde la década de los 60. Incluso los primeros profesionales del sector forestal en la República Dominicana no se prepararon en República Dominicana, sino en países como Honduras, El Salvador y hasta en Alemania. Y ellos fueron los primeros que comenzaron a utilizar lo que es el manejo forestal sostenible aquí en la República Dominicana, aunque no se utilizaba ese término. Es un término que se comienza a utilizar desde hace unos pocos años por el tema, como usted decía, de la moda en la que se ha enrolado mucha gente con lo que tiene que ver con el medio ambiente. Porque ya sabemos que hay muchos que están ahí por moda, otros por las acciones que realmente desempeñamos a nivel profesional y de otra índole. Pero, ¿en qué consiste el manejo forestal sostenible? Es la mecánica, la técnica que permite hacer un uso racional, aunque el término racional no es lo más apropiado, pero es el que la mayoría de la gente utiliza. Hace un uso de los recursos de manera tal que se pueda garantizar la utilización actual de los recursos y que además estén disponibles para las futuras generaciones. Por eso, lo que nosotros hacemos desde esta institución es trabajar con el fomento de las plantaciones forestales, con el fomento del cuidado de los bosques y el aprovechamiento de ese recurso de una manera programada y organizada, de forma tal que no se degrade el recurso, sino que se obtenga los beneficios que el recurso puede generarnos, pero al mismo tiempo se garantice la protección del agua, la protección del suelo, la protección de la biodiversidad, la captación de CO2, el embellecimiento del entorno, la regulación de la temperatura, es decir, todos los beneficios adicionales, todos los servicios ambientales que el bosque nos puede proveer. Con el manejo forestal también se garantiza el control de las plagas forestales que amenazan con la destrucción de los bosques, sobre todo de coníferas. Y ustedes han visto que en ocasiones, después de un periodo de sequía, se generan, sobre todo en la zona de la cordillera central, unos ataques muy severos de Ips calligraphus, algo que está ocurriendo actualmente porque hemos medianamente pasado de una sequía, porque la sequía no se ha ido todavía. Han habido unas lluvias que han mejorado un poco las condiciones, pero tuvimos una sequía de varios meses y después del periodo de sequía entonces viene normalmente el ataque de esas plagas, y con el manejo forestal se puede controlar esas plagas y se evita que se pierda justamente el recurso que se pretende proteger, porque ya sabemos que, como usted dijo ahorita, hay mucha gente enrolada en el tema ambiental y hay unos ecologistas y ambientalistas que se oponen a todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales. Para ellos lo que hay que hacer es preservar el planeta. Que nosotros preguntamos, ¿qué tan sostenible es el bosque que no sostiene al hombre? No tiene sentido. Entonces, en este caso, ellos, hemos dicho que ellos deben ser un poco más racionales y entender que eso que ellos están pretendiendo proteger, si no se hacen los controles fitosanitarios, no lo vamos a proteger realmente, porque la plaga los va a eliminar.
Mire, me surge una pregunta a propósito de que usted habla de los ambientalistas, y es que uno pudiera entonces decir, los profesionales forestales no son ambientalistas, o sí lo son, pero de una manera más amplia. Todo lo contrario a lo que la mayoría de la gente puede creer. Los verdaderos ambientalistas son los que hemos estudiado el tema ambiental. Porque tú has visto a una persona que no haya estudiado medicina operar a alguien, No, o consultar a alguien, auscultarlo y decirle usted tiene tal problema. No, no lo hace. A uno que no sea ingeniero civil, ¿lo vas a ver al frente de una obra, una torre construyéndola? No. Y así podemos ir profesión por profesión señalándolo. Y realmente los ambientalistas, los verdaderos ambientalistas, son aquellos que han estudiado las carreras relacionadas con el medio ambiente. Los agrónomos, los biólogos, los forestales. En mi caso, por ejemplo, tengo una maestría en gestión ambiental. Y tenemos ya en el país, hay muchos profesionales formados a nivel de grado y a nivel de posgrado también, que sí son en realidad los verdaderos ambientalistas. Lo que pasa es que por moda se ha confundido lo que es ser ambientalistas, lo que es ser ecologista con las carreras. El ecólogo ha estudiado ecología. Entonces él sí puede hablar de lo que es la ecología. El que ha hecho sus estudios en las carreras afines al tema ambiental puede hablar de lo que es el tema ambiental. Pero vemos que por moda puede ser, porque es lo que está sobre la palestra. Hay mucha gente que ni siquiera sabe definir lo que es ecología y medio ambiente y se autonombra como ecologista o ambientalista. Y eso lo vemos. Sabemos que la intención en la mayoría de los casos es buena, porque en la mayoría de los casos ellos proponen proteger y debemos proteger los recursos, pero debemos también aprovechar esos recursos de una manera sostenible. Porque imagínate, si nos dedicamos a proteger todos los recursos que hay en el planeta y no lo utilizamos, ¿con qué nos vamos a sustentar, a sostener nosotros? Esos ambientalistas, ecologistas que se oponen, por ejemplo, al corte de la madera, de qué están hechas la cama, la silla, las puertas, las ventanas, parte de la estructura de sus casas. ¿En qué se sientan? ¿En el suelo? No, se sientan en sillas de madera. Y en otros casos se sientan en sillas de plástico, pero ese plástico ya sabemos los daños que está generando. Y un asunto que no podemos perder de vista es que la única y la mejor forma que hay de retener CO2 en la naturaleza es justamente con el aprovechamiento de la madera. Porque cuando tú dejas un bosque ahí sin control, sin cuidado, el bosque se va degradando y va perdiendo su capacidad de fijación de CO2, su capacidad de amortiguamiento en lo que tiene que ver con la lluvia, con la protección del suelo, etcétera, y con la biodiversidad. Pero cuando tú aprovechas esos árboles, esa madera puede durar cientos y quizás miles de años con ese CO2 retenido. Por ejemplo, en 1492, cuando llegaron aquí los europeos, llevaron madera de las Américas, llevaron madera a Europa, con la que se hicieron muebles que todavía están en uso. Y hablamos de más de 500 años. Ese CO2 que está retenido en esa madera va a permanecer ahí por siempre, hasta que esa madera, por alguna razón, llegue a un momento en que se pueda degradar. Entonces, los bosques, además, cuando no se les protege, cuando no se les aprovecha, normalmente tienen problemas como los incendios forestales. Exactamente, Entonces, ahí quería que llegáramos, ingeniero. Actualmente, porque recientemente vimos lo que estaba pasando en la región de Valle Nuevo y nuestros bosques, los incendios están controlados actualmente, o ¿cuál es la situación? Gracias a la lluvia, gracias a Dios, están controlados. En el país hay un buen equipo de profesionales que sabe manejar el tema de los incendios forestales, pero no son suficientes. Se necesitan, por lo menos, estimamos que unos 1.500 profesionales más o personal de apoyo más los profesionales
para poder controlar eficientemente este fenómeno. Pero observa una cosa, los incendios forestales se generan principalmente en las zonas que no están bajo manejo forestal, sino en las áreas protegidas. ¿Por qué? Cuando se inicia un incendio en una zona, en un terreno que tiene propietarios y que está destinado al manejo forestal, se busca la forma de controlarlo inmediatamente, porque la gente no va a invertir su dinero para dejarlo ahí que se le queme. Y el inversionista que está invirtiendo millones de pesos en plantaciones, en cuidado de los bosques, va a apagar ese incendio lo más rápido que sea posible para evitar pérdidas. Sin embargo, los incendios catastróficos que hemos tenido ocurren principalmente en las áreas protegidas. ¿Por qué? Porque eso es de todo y es de nadie. Y muchas veces, ahora con la deficiencia que hay con relación al tema de la vigilancia, cuando se vienen a descubrir la ocurrencia de esos fenómenos es porque ya tienen una fuerza y ya han logrado un avance demasiado significativo. Entonces se hace muy difícil controlarlo porque debemos recordar que la República Dominicana tiene más de un 60% del territorio que es montañoso, que es escarpado. Y cuando allí se genera un incendio, es difícil acceder al lugar, pero además es difícil manejar el tema cuando ya se está en el lugar. Y actualmente está controlada, ingeniero, la siembra en las áreas protegidas, esas siembras indebidas. Bueno, las áreas protegidas no deberían tocarse, no deben tocarse para ningún tipo de actividad productiva, porque son áreas protegidas. El problema es que nosotros tenemos como país un 26% del territorio aproximadamente bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero de eso no se está protegiendo ni un 10%. ¿Por qué? Porque no hay personal suficiente para protegerlo. Y en gestiones anteriores que han dirigido el Ministerio de Medio Ambiente, se han cancelado a personas que realmente estaban trabajando en la protección de ese recurso. Se les ha cancelado, se les ha sustituido por gente que no trabaja. Bueno, recientemente ustedes vieron un escándalo que se generó a raíz de que el ministro actual de Medio Ambiente pues mandó a cancelar una nómina de un grupo de personas que estaban cobrando, más no estaban trabajando. Incluso yo estoy seguro que la mayoría de esa gente no sabe distinguir entre una área protegida y una que no lo sea. No sabe dónde se generan los recursos que ellos consumen como el recurso agua y cuáles son las técnicas que hay que implementar para protegerla. Nunca han ido a una zona donde se necesite hacer y cuidar una plantación forestal y donde haya que ir a controlar un incendio forestal. Sin embargo, tenemos bomberos forestales que ganan un salario de 10,000 pesos, cuando están haciendo el segundo trabajo más peligroso del planeta y se le está pagando un salario de miseria. Pero no, y en forma infrahumana, inhumana, trabajan los bomberos trabajando forestales. en forma Y los profesionales forestales también trabajan con las manos. Claro, porque donde quiera que tú ves un grupo de bomberos de esos que están trabajando, normalmente, si tú ves ahí que hay 10 o 15 hombres, ahí hay por lo menos 3 o 4 profesionales, personas que se han capacitado, que han estudiado y que ganan uno de los salarios más bajos de los que perciben los profesionales del área agropecuaria y ambiental. Sin embargo, tú tienes una secretaria en una oficina cualquiera del Ministerio de Medio Ambiente que gana un salario de 50 o 60 mil pesos, mientras un técnico de eso gana 35 mil pesos, lo cual es totalmente injusto e inhumano. Y además, cuando tienen que ir a enfrentar un incendio de eso, muchas veces tienen que irse, como decimos en el campo, con las manos peladas, ni siquiera con qué comer para ir a trabajar a enfrentar esos incendios. Y te lo digo porque yo fui durante 3 años y medio director de una oficina del Ministerio de Medio Ambiente y fueron muchas las ocasiones que yo tuve que sacar de mi dinero para comprarle comida y llevársela a esos hombres que estaban batallando con un incendio en un lugar donde no había forma de que pudieran conseguir otra forma de tener alimento, y yo tuve que sacar de mi dinero y llevarle comida y llevarle agua.
para que pudieran seguir trabajando, porque realmente la forma en la que trabajan es una forma infrahumana. Y mira que ahí tenemos muy buenos profesionales, muy buenos profesionales. Déjame decirte que en América Latina, de los mejor calificados que tenemos como bomberos forestales, los hay los que son de aquí de la República Dominicana. Incluso entrenamiento que se les ofrecen a otros países, se llevan como instructores a esos profesionales que tenemos aquí en el país. Y ustedes, las relaciones de ustedes como profesionales forestales y a través de la asociación y de la Cámara Forestal Dominicana, ¿cómo están esas relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y el ministro? Bueno, nosotros hemos procurado, no solamente con este ministro, con los anteriores, hemos procurado tener un acercamiento para justamente conseguir que la relación sea lo más armoniosa posible y que a la gente se les reconozca el trabajo que realiza y se le pague lo que realmente deben percibir como salario. Incluso junto con AMPA y con los otros gremios del sector, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho comunicaciones, nos hemos reunido con varios de los ministros, incluso, aunque de los difuntos no se debe decir nada que no sea positivo, el anterior ministro de Medio Ambiente nos dijo en su oficina, estando allí el presidente de AMPA y estando allí una comisión que fuimos de 9 personas, nos dijo, el día 6, el próximo día 6, eso está resuelto. Y nunca se resolvió. Nunca se resolvió. Lamentable. Y se le ha presentado a todos los ministros que han pasado por ahí, a todos, incluso a aquellos como Ángel Esteve que se han declarado enemigos de los profesionales, se les han presentado el listado. Ese listado se ha revisado, no recuerdo cuántas veces, infinidad de veces se ha revisado ese listado de los profesionales para el tema de la categoría. Y todavía tenemos todavía en el Ministerio de Medio Ambiente empleados que son doctores o másters ganando 35,000 pesos de salario. Wow. Cuando en otras instancias, en otras instituciones, el salario es diferente. No es el salario ideal, pero por lo menos es un salario un poco más, más voluminoso que le permite vivir una vida un poco más holgada a la gente. Sin embargo, en esta institución no es así. Con el actual ministro hemos conversado en varias ocasiones. La primera vez que nos reunimos con él, tenía apenas 2 semanas que había llegado. Nos pidió un compás de espera porque él no conocía la temática y lo que había que hacer al respecto, pero el compás de espera se extendió. Después de eso le hemos enviado varias comunicaciones, tanto como Amprofor y como Cámara Forestal, le hemos enviado varias comunicaciones para reunirnos con él, conversar con él. Bueno, y con él la forma de comunicación no ha sido lo más efectiva posible. Sin embargo, él en una de las reuniones nos dijo que utilizáramos una proximidad que se puede lograr con el viceministro de Recursos Forestales para que todo lo que íbamos a presentarle lo discutiéramos con él. Y precisamente en esa parte estamos trabajando con José Elías González, que es el viceministro de Recursos Forestales, para definir algunas cosas, hacer unos acuerdos que están en proceso. Ya hay también algunos asuntos que se han redactado y están en fase de evaluación para aprobación, que entendemos que van a contribuir, de ser aprobados y de ser ejecutados, van a contribuir a mejorar las condiciones de los profesionales y de los demás miembros del sector ambiental, que es uno de los sectores profesionales, yo digo que el más importante, porque si en un futuro vamos a tener bosques, vamos a tener agua y vamos a tener suelos productivos, es por el trabajo que hagan este grupo de profesionales. Ingeniero, ya casi finalizando la parte final, ¿qué hacer para conservar nuestros bosques? ¿Qué hacer para... Todavía se utiliza la reforestación, las jornadas de reforestación, por ejemplo, de ir en jornadas a plantar cada quien una planta. Bueno, todavía se utiliza, aunque yo no estoy de acuerdo con ese método, y les voy a decir la razón.
Mira, cuando se hace una jornada de reforestación, vamos a imaginarnos que el Banco X o la institución X, por la celebración del Día Mundial de cualquiera de esos días mundiales, ¿verdad? Que hay, decidió hacer una jornada de reforestación en la loma, cualquiera que sea una de nuestras lomas, y lleva allí 200 personas y se hacen una plantación de 5, 10.000, 15.000 árboles. Se plantaron los árboles, pero ¿quién se encarga de cuidarlos? La mayoría de esos árboles se van a morir por múltiples razones. En muchas ocasiones los dueños de las propiedades meten los animales, las vacas, y se encargan las vacas de dañar lo que se sembró. En otra ocasión se secan los árboles porque no se les dio el cuidado de volver a repicar, a replantar, a cuidar. No se les limpia, no se les hacen las coronas, por ejemplo, que se deben hacer en torno a los árboles, eliminando la maleza para que los árboles vayan desarrollándose y ya después de 2 años, 3 años, superen a la maleza y ya puedan desarrollarse por sí solos. Pero los primeros años hay que cuidarlos. Si nadie los cuida, ¿para qué? Yo entiendo que eso es más que un aporte, es un crimen, porque lo que estamos haciendo es plantas que costó dinero y esfuerzo producirlas, la estamos tirando, la estamos botando. Ahora, ¿con qué yo sí estoy de acuerdo? Con las brigadas de, por ejemplo, el Plan Nacional Quisqueya Verde, que prácticamente lo han desaparecido en el ministerio. ¿Por qué? Con las brigadas del Plan Nacional Quisqueya Verde, las brigadas se encargaban de preparar el terreno, sembrar las plantitas, cuidarlas, limpiarlas, hasta que ya la plantita superaba el tamaño de la maleza y podía competir con las malezas, ganando esa competencia, ¿verdad? Adelantándose a esa competencia. Incluso, hace poco tiempo, hará unos 6 meses, yo estuve en los arroyos de Pedernales. Y justamente ahí me encontré con un área de bosque muy densa, muy tupida, con una belleza excepcional, que fue hecha por una de las brigadas de Quisqueya Verde, que me tocó supervisar en un momento determinado. Para mí una gran satisfacción, porque lo que se hizo se puede ver, está ahí. Pero aquí mismo en la zona central del país, en la zona de La Vega, por ejemplo, donde yo vivo, aquí hay una zona que se reforestó con Quisqueya Verde y que estaba muy, muy bien cubierta de bosque en la zona de Guaigüí. Sin embargo, le han pegado fuego varias veces. Sabemos que es desaprensivo porque incluso hay imágenes, se ha agarrado gente presa, ¿verdad? Pero le han pegado fuego porque no hay vigilancia, no hay control. Entonces, yo estoy de acuerdo con que se reforeste, pero que se haga con brigadas que puedan darle el seguimiento, el cuidado a esas plantaciones y que puedan provocar que se generen esos beneficios ambientales que las mismas generan. Por eso te digo que el trabajo que hacen nuestros empresarios de la Cámara Forestal Dominicana es la única garantía que hay de que se pueda seguir fomentando el incremento de la cobertura forestal en el país. ¿Por qué? Porque cuando un empresario de eso invierte 5 millones de pesos en una plantación, él la va a cuidar, porque es su dinero que está invertido ahí. Son sus recursos económicos que están invertidos ahí. Y debemos cambiar, un llamado que hago a la ciudadanía, debemos cambiar esa imagen que tenemos de criminalizar el manejo forestal, porque la gente tiene aquí una idea errónea. Por ejemplo, cuando ve un camión cargado de madera, automáticamente ve un crimen. Pero cuando ve un camión cargado de leña, de yuca, de maíz, de plátano, de arroz, no ve un crimen. Y eso sí es un crimen, porque la cantidad de pesticidas, de productos químicos que se utilizan para producirlos, sí sería un crimen. Pero necesitamos producirlo porque necesitamos comer. Sin embargo, cuando tú ves un camión cargado de madera, posiblemente en ese camión vayan 3, 5, 7 árboles. Pero cuando se sube para la loma a sembrar, en una camioneta normal, tú llevas 13, 15.000 plantitas en la camioneta y no se ven. Pero cuando el camión baja con 5 o 6 árboles, automáticamente la gente ve un crimen. Sin embargo... Yo creo ahí lo que pasa, ingeniero, ya brevemente para despedir, es que inmediatamente pensamos, porque nos han educado así, es que vienen desde las áreas protegidas, desde donde no se pueden sembrar y están sembrando indiscriminadamente, y esas
esa madera viene de allá. No, Entonces, eso lo que, es falso. lo que hay que crear conciencia, y de eso creo que voy a tener que invitarlo nuevamente para que hablemos qué tan avanzado está en nuestro país el derecho medioambiental, que nos faltó esa parte, tocarla, Bueno, pero ya casi tenemos que despedirla. cuando guste, cuando guste. Pero sabemos, bueno, sabemos que tenemos normas, tenemos leyes, tenemos reglamentos. Y si vemos el tema del manejo forestal apegado a la norma, a lo que debe hacerse, incluso tenemos una ley, la 5718, que es la ley forestal. No es la ley perfecta, no es la ley que deseamos en el sector, pero ya la tenemos, vamos a trabajar con esa. Y tenemos la 6400 y tenemos reglamento forestal. Desde la misma Constitución hay elementos que trazan lo que es la línea del manejo. Entonces, yo creo que sí. Tenemos instrumentos legales para hacer un uso sostenible de los recursos del bosque. De eso podemos conversar un poco más extendido, pero sí, tenemos instrumentos y yo creo que lo que debemos hacer es justamente cambiar esa visión que tenemos de que el manejo forestal es un crimen. Cuando todos sabemos, bueno, los profesionales sabemos que es la única forma de garantizar la sostenibilidad del recurso. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta interesantísima charla, y yo creo que los amigos televidentes de La Voz de la AMPA, al igual que yo, hemos aprendido muchísimo de desarrollo forestal sostenible, algo que nos preocupa tanto como es nuestro medio ambiente y nuestros bosques. Gracias, ingeniero, y a ustedes muchísimas gracias al ingeniero Gabriel Peña, presidente de la Cámara de Forestal Dominicana y de AMPROFOR, Asociación de Profesionales Forestales. A ustedes muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene en una entrega más de La Voz de la AMPA. Gracias. Gracias, ingeniero. Cuídense. La Voz de la AMPA.